Ahí va. Vamos a salir ya. Vamos al aire. A ti. Sin darnos cuenta y de forma evidente, defender lo natural es un riesgo altamente mortal. Sin darnos cuenta, silenciaron las voces de aquellos que con valor protestaron por tanto dolor. Sin darnos cuenta y guardando el silencio, ideal inhumano para todos de pies sin manos. Sin darnos cuenta, el fuego se está apagando. No le obedece lo que se está matando. Para cambiar, para cambiar. Bueno, buenas tardes. Aquí desde Lyon, Francia, con la Asociación France Colombie Solidarité y nuestro programa Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Como todos los jueves, nos acompañan siempre invitados muy especiales. Hoy tenemos un invitado, Robert Daza, un líder campesino, como todos los campesinos luchadores de nuestra Colombia que siguen luchando a pesar de tantas dificultades. Ser un líder es un riesgo en Colombia en este momento, desafortunadamente. Hoy nos acompaña entonces. Buenas tardes, Robert, bienvenido. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Patricia, su compañero. Muy contento de estar con ustedes hoy atendiendo su llamado para contarles un poco de la vida campesina, especialmente del norte de Nariño y del sur del Cauca, el macizo colombiano. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este programa y muchas gracias a Robert por aceptar la invitación. Hola, Pati. Hola Mauricio, buenas tardes. Gracias Robert por estar, por aceptar la invitación. Gracias a todos los amigos que se conectan en Colombia, en Francia, en Europa. Muchas gracias por estar y los que se van a conectar. Hola, Gustavo. Mauricio, buenas tardes. Clarita, buenas tardes. Pati, buenas tardes. Hoy es un día muy especial que nos llena de alegría por estar Robert con nosotros, pero porque hay algo que celebrar también. Ese fallo que da la justicia que seguramente nos contarás ahora más adelante, que de todas maneras no deja de ser algo dramático, que un líder social, una persona que ha entregado su vida al país y a su gente, tenga que demostrar su inocencia. Debe ser el país quien debe reconocer y quitarse el sombrero, como dicen aquí en Europa, para saludar y rendirle homenajes de respeto a los líderes sociales. Exactamente. Solamente recordar dos cosas. Uno, como te decía hace un momento, Robert, tuve el honor de participar en la asamblea fundacional del CIMA, allá en la ciudad de Almaguer. Fui como miembro invitado de organismos de derechos humanos. Y bueno, lo otro a recordar es que hoy también está sesionando en la ciudad de Bucaramanga el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al Estado colombiano por genocidio político, por crímenes contra la paz y por la impunidad. Bienvenido, Robert, muchas gracias, muy felices de estar contigo. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo para Clara. Me disculpa que apenas me estoy relacionando con ustedes y no tengo muy presente los nombres. Y un abrazo para todos mis hermanos, mis hermanas que también están conectados ahorita por Facebook Live. Y pues todas las personas, compañeros, compañeras y las personas interesadas, las cuales están conectadas hoy, pues fruto de haber compartido el link. ¿No? Esperamos que tengamos una buena audiencia.
Y Claro que sí. como decía Gustavo, eres un líder campesino, líder social, y que desafortunadamente pasan cosas como lo de que el Estado quiere hacer todo lo que sea para que los líderes sociales no estén, y bueno, y grupos al margen de la ley. Hoy pues nuestro canal es precisamente para esto, porque un líder campesino, un líder social que trabaja siempre por su comunidad, por su país, que da su vida, como dice Gustavo, porque inclusive le han dado su vida, le han quitado la vida a muchos de nuestros líderes y son muy poco reconocidos en nuestro país. Mismo la gente no los conoce mucho, no saben su gran trabajo que hacen. No sabríamos qué sería nuestro país si no estuvieran los líderes que defienden la naturaleza, el campo, que nos dan de comer. Hay muchas cosas que hacen que la gente de verdad no lo sabe. Entonces, como para comenzar, quisiéramos que dijera quién es Robert Daza. Ujú. Bueno, Mauricio, comentarles pues que Robert Daza es un líder campesino. En este momento estoy en la vereda Alto Llano, municipio de San Pablo, departamento de Nariño. Esto es una vereda limítrofe entre el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Estamos en el ecosistema más importante de Colombia, que es el macizo colombiano, de donde nacen los principales ríos que atraviesan nuestro país. Es importante por el agua, la biodiversidad, la diversidad también étnica y cultural que hay acá. Y pues vengo yo desarrollando un liderazgo campesino de más de 35 años, principalmente defendiendo este macizo colombiano de los intereses de las empresas nacionales y transnacionales que pretenden hacerse con los bienes comunes que tenemos acá en este territorio, que uno de ellos es el agua, ¿no? Nosotros defendemos el agua como un bien común porque el agua no debe ser una mercancía, pero también acá hay cientos de permisos para la exploración y la explotación de minerales y piedras preciosas. Hemos hecho una grande movilización, muy inmensa movilización y también pedagogía con las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para evitar que las empresas transnacionales vengan a dañar estas tierras tan hermosas y tan bonitas que son para la vida, son para el agua, para las semillas, para la comida y no pueden ser destruidas por el voraz interés de acumulación de capital. Igualmente también nos hemos opuesto a la sísmica, ¿no?, que se está haciendo en la parte del Patía, que es la parte baja de acá del macizo colombiano, para identificar también hidrocarburos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que hemos hecho. Oponernos a todo ese extractivismo acá en el macizo colombiano lo hemos defendido, pero también hemos generado propuesta, Mauricio. O sea, nosotros no es únicamente no dejar hacer, sino también hacer. Yo creo que en eso está mucho más la importancia de nuestro liderazgo, que no es un liderazgo personal, sino de organización. Yo soy un vocero, las palabras, las acciones que yo hago no son propias, sino son de una comunidad que piensa, que actúa y que está dispuesta a defender su proyecto de vida campesina, ¿no? Que nosotros pues somos convencidos, ¿no?, que los campesinos y campesinas somos el espíritu de la tierra, del planeta Tierra. Si algún día llegase a faltar el campesinado en el mundo, la humanidad entra en riesgo, no únicamente por la producción de comida, sino por el cuidado del agua, por el cuidado de las semillas, la diversidad biológica, pero también por la espiritualidad que tenemos como campesinos y campesinas, que es fundamental, esa conexión directa que nosotros tenemos con las montañas, con el agua, con la tierra, que para nosotros es algo trascendental, y yo creo que ahí está, digamos, como la clave, o ahí está la virtud, ¿no?, por la cual nosotros como campesinos hemos sobrevivido por milenios, ¿sí?, a tantos modos de producción que han atentado contra la vida campesina, pero ahí seguimos. Por eso nosotros con plena seguridad decimos, el día que falte el campesinado en la Tierra, pues seguramente empieza el fin del planeta. Eso es lo que hizo yo. Yo soy una persona que pues tiene su arraigo, su descendencia, no de aquí del macizo colombiano donde estoy ahora, sino de la parte del frente, que es la cordillera patiana,
Y pues, o sea, por las vueltas que da la vida y el amor al proceso, pero también el amor a una mujer, pues me trajo también acá a vivir en este macizo desde 1994. Oh, qué lindo. Bueno, gracias, Robert. Bueno, que quiero que nos cuente, Robert, un poco esa historia del CIMA, el Comité de Integración del Macizo Colombiano, y cuál es su momento actual en este momento, ¿no? Quisiera que nos comentaras. Sí, mira que el macizo colombiano, bueno, el Comité de Integración del Macizo Colombiano como organización campesina, indígena, afrodescendiente y popular, sus primeros los pasos los da en la década del 80, cuando todos estos municipios cercanos, relativamente cercanos a Popayán, se empiezan a solidarizar con una marcha de un municipio que se llama Santa Rosa, que queda en la Bota Caucana, que en ese entonces eh, campesinos y campesinas cansados de vivir en el abandono y en el olvido, se vienen 15 días caminando por trochas, por la selva, a demandar del Estado colombiano que les hagan una carretera, ¿no? Porque allá ahorita se gastan, creo que 12 horas de Popayán para llegar allá. Imagínense ustedes a pie cuánto tiempo se gastaría, por lo menos 8 días caminando. Y es un municipio del departamento del Cauca. Entonces, todos estos municipios de acá del sur del Cauca y del norte de Nariño, cuando se dan cuenta que viene esos miles de mujeres, de hombres, de niños, niñas, ancianos caminando a demandar del Estado que los atiendan, empieza a moverse la solidaridad. Entonces empiezan los líderes y lideresas campesinas del municipio de Bolívar, del municipio de Almaguer, de San Sebastián, que es por donde pasa el camino hacia Popayán, y también de acá del norte de Nariño, municipios como el que vivo yo ahora, San Pablo, Nariño, San Lorenzo, otras organizaciones, ¿no? Desde Pasto, por ejemplo, donde eh, nosotros decimos, bueno, allá viene gente que viene en muy malas condiciones, ¿no? Incluso gente con los pies descalzos. Entonces, a partir de allí nos encontramos en esa solidaridad y son 15 días que nosotros podemos compartir con ellos hasta donde los dejó avanzar el ejército, que es un sitio que se llama Huachicono, cerca al Bordo Patía, en la Panamericana entre Pasto y Popayán. Y allí es donde empieza a tejerse ese gran proyecto de construcción del Comité de Integración del Macizo Colombiano. Ahí nos encontramos líderes y lideresas y pensamos que no era únicamente la solidaridad con el municipio, con la gente campesina del municipio de Santa Rosa que estaba en marcha campesina, sino que nosotros debíamos arrancar con un proceso de integración de pueblos, de líderes, lideresas y comunidades campesinas, que al final, como tú lo dices, Gustavo, confluye en 1993 en la primera asamblea de conformación del Comité de Integración del Macizo Colombiano y que se construye caminando, ¿no? Porque en el 91 se hizo luego ya un paro en la Panamericana, en el 96 se hizo ya otro paro, en el 99 el gran paro del suroccidente y, y los cientos o miles de reuniones que se han hecho en veredas, en municipios, subregiones de acá del macizo colombiano, y de esa forma es como se ha ido construyendo una de las organizaciones campesinas más representativas, ¿no? Yo creo que referentes de acá del suroccidente colombiano y de Colombia, porque nosotros hemos sido también partícipes y pioneros en la construcción de organizaciones nacionales, por ejemplo, como el Coordinador Nacional Agrario y como el Congreso de los Pueblos. Sí, sabemos que en este trabajo que se ha hecho durante tantos años hay un tema muy importante y lo vemos en las redes, en lo que compartes, en tu trabajo, y nos parece muy importante que compartas eso con todos porque es un tema de gran importancia para la vida de nosotros y especialmente los campesinos, y es la soberanía alimentaria. Quisiera que por favor nos comentaras qué es esto y cuál es su importancia. Sí, mira, Clara, que en la construcción de la organización del Comité de Integración del Macizo Colombiano, eh,
la sabiduría de los líderes y lideresas lleva a que nosotros empecemos a pensar en la defensa de nuestro territorio, de nuestro macizo colombiano como ecosistema y, y digamos, sea como lugar de vida, ¿no? De vivencia de nosotros como comunidades campesinas. Pero entonces no es únicamente la defensa de lo que de afuera viene, sino también la, las actividades, las acciones que nosotros hacemos como habitantes de ese macizo colombiano. Entonces empezamos a tener conciencia, en primer lugar, que nosotros somos personas, ciudadanos, seres humanos, que tenemos derechos y que tenemos el derecho a exigir por parte del Estado la atención a todas las problemáticas y las necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos campesinos acá en el macizo colombiano. Y empezamos a hacer como el diagnóstico grande de todo lo que nosotros nos hacía falta con respecto de otras regiones, pues que igualmente tienen problemas, pero que no son tan graves como los que teníamos acá en el macizo colombiano. Y a partir de allí nosotros empezamos a desarrollar unas propuestas que luego en el año 2000 se consignan en lo que nosotros llamamos el Plan de Vida, Agua y Dignidad del Macizo Colombiano. Que de los componentes es lo que tú nos comentas, Clara, lo de la soberanía alimentaria. Entendemos que la alimentación es algo que nosotros no podemos dejar como comunidades en manos de personas externas, ni siquiera del gobierno y del Estado, sino que nosotros como habitantes de nuestro territorio tenemos que resolver. Y tenemos que resolver con prácticas amigables con el medio ambiente, que no dañen este ecosistema de montaña. Entonces nosotros a trabajar técnicas de agricultura orgánica. Hoy ya tenemos nosotros una propuesta mucho más estructurada de técnicas de trabajo acá en el macizo colombiano como ecosistema para la producción de nuestros alimentos, que es digamos, es en armonía con la naturaleza, digamos, no es una práctica extractivista, ¿no? Sino más bien de convivencia con la naturaleza, pero igualmente, pues, o sea, también que resuelva los problemas de alimentación y de generación de ingresos a través de nuestra agricultura. Entonces, mira, que la soberanía alimentaria luego, pues ya cuando nosotros empezamos a participar en los foros y encuentros de la vía campesina, y ya la vía campesina, pues eso lo lleva ya a un plano político, digamos, sea de mucha más potencia, de exigibilidad ya de los gobiernos y de exigibilidad de las Naciones Unidas, porque eso es precisamente la vida de una comunidad. Si una comunidad pierde la soberanía alimentaria, es una comunidad que entra en riesgo. Eso lo entendimos nosotros como campesinos y campesinas del macizo colombiano hace décadas, ¿sí? Entonces, para nosotros, la recuperación de las semillas propias y las semillas criollas, las semillas que son de importancia para la alimentación, el cuidado del agua como componente de la agricultura y de la producción de sus alimentos, las prácticas que no degraden la tierra, por ejemplo, que no utilicen venenos ni químicos que pues, o sea, no únicamente le hacen daño a la tierra, sino también a las personas que consumen esos alimentos. Entonces, o sea, nosotros empezamos a desarrollar ese tipo de técnicas y hoy nosotros la tenemos sistematizada en una propuesta que se llama Encadenamientos Productivos Agroambientales para Economías Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes. Digamos, ese es el marco de trabajo con el cual nosotros hacemos toda la vida productiva alrededor de la agricultura acá en el macizo colombiano. Gracias, Robert. Bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo han vivido en tu territorio este año de pandemias y qué propuestas tienen para enfrentar esta difícil situación? Bueno, el campesinado hablo de mi región, ¿no? Donde nosotros estuvimos en el aislamiento, pero igualmente yo creo que también esto aplica para todo el país. El gobierno, tengo que hacer como un contexto
gobierno nació porque nos afecta a nosotros, ¿no? El gobierno desafortunadamente para resolver, salirle, digamos, o sea, como al paso a la pandemia, hizo abuso de su poder y lo que nos puso a nosotros como comunidad campesina principalmente fueron medidas de mendicidad, es decir, apoyos económicos pues supremamente vergonzosos, ¿no? O sea, mínimos, ¿no? Exiguos. Y bueno, o sea, ayudas alimentarias que nunca llegaron. Nosotros al contrario de eso, nosotros le estamos reclamando hoy en día al gobierno nacional porque él hizo la importación de alimentos y porque sigue haciendo la importación de alimentos, sabiendo que en específico acá en este país, Colombia, los campesinos tenemos mucha producción de comida y en ese tiempo no hubo la posibilidad por el aislamiento, no hubo la posibilidad del transporte y se perdieron cosechas en nuestras fincas. Entonces se quedó el plátano, se quedó el maíz, se quedaron las hortalizas, bueno, incluso la leche, la papa, en las fincas. Y el gobierno colombiano haciendo importación de productos producidos por transnacionales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que nosotros le estamos reclamando hoy al gobierno nacional. Sacaron por ahí unos decretos donde ellos dicen los alivios para comercialización, pero son digamos, unos decretos engañosos que los presentan como alivios de comercialización para campesinos, pero en últimas esos subsidios y esas ayudas se quedan entre los medianos y los grandes productores, que no son precisamente campesinos, sino empresarios. Otra cosa que nosotros acá en el campo nos afectó bastante ha sido el tema del estudio de nuestros hijos. Como la gente tuvo que irse a las casas y desde las casas conectarse a través de redes de internet, eso fue eso fue un factor de deserción escolar supremamente grande, pero también de complicación de la vida de los padres de familia. En primer lugar, no hay conectividad, es mentira que hay conectividad en la zona rural. Aquí en este municipio de San Pablo, Nariño, hay 32 escuelas rurales. De las 32 escuelas rurales, ni una tiene acceso a un programa de internet, a una conexión de internet. ¿Qué tuvieron que hacer los padres de familia? Sacar el poco ingreso que tienen de su bolsillo y comprar a la empresa privada conexiones a internet como la que yo estoy en este momento, que me toca pagar 70,000 pesos mensuales para poder tener conexión. Pagar 70,000 pesos, 40,000 pesos, que es lo mínimo para una familia campesina que semanalmente cuando hay trabajo tiene unos ingresos de 120,000 pesos, es un platalón, ¿sí? O sea, es decir, afectar el bienestar y los ingresos de la familia. Entonces, nosotros estamos diciendo acá en el campo, pues privatizaron la educación porque eso está en manos del... Pero otro tema también grave es que los niños y niñas a través de internet estudian, pero deben tener tutores. Y los padres de familia, sobre todo de los niños de primaria, con una escolaridad promedio de quinto de primaria, ¿qué capacidad van a tener para guiarles en sus tareas y en sus trabajos escolares? Entonces, o sea, por eso fue la deserción. Y el tema de salud también lo quiero comentar porque es bastante, digamos, dramático. El gobierno y el sistema de salud abandonó el campo colombiano en el tiempo de pandemia. La gente no iba a los hospitales por miedo de contaminarse, pero tampoco iba a los hospitales porque se acabaron con las citas de consulta externa, se acabaron con las citas programadas de enfermedades, pues que de tratamientos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasó allí? Que la gente tuvo que volver otra vez a revalorar el saber tradicional en medicina. Fueron los yerbateros y las yerbateras y los médicos y médicas tradicionales quienes nos salvaron en tiempo de pandemia. Es conocido, muy conocido, yo creo que ya por los que me están escuchando, que el matarratón fue una planta que prácticamente, digamos,
salvó muchísimas vidas que fuimos, digamos, infectados por el COVID, porque el año pasado no, pero en este año sí hubo muchísima contaminación, ha habido muchísima contaminación en las veredas, ¿sí? Entonces, esa, digamos, o sea, fue una situación, y todavía la existe esa situación, porque todavía no han abierto el acceso al sistema de salud. No hay promotores, o sea, no hay una brigada médica, no hay nada. Eh, o sea, nos tocó volver otra vez a la vida campesina cuando nosotros nos curábamos con plantas y con el saber tradicional. Pero entonces, o sea, eso para nosotros es una fortaleza porque nos da cuenta de que la salud nosotros la podemos sustentar desde nuestro saber y de nuestras prácticas. Pero lo que uno se pregunta, los billones de pesos que cuesta el sistema de salud, ¿dónde están en este momento? O sea, ¿qué hicieron con esa plata? Sí, seguramente ellos tendrán cuentas y nos darán, como decía mi mamá, cuentas alegres de esa plata, pero nosotros estamos entendiendo es que esa plata se la robaron y que esa plata se quedó en manos de las EPS y, bueno, intermediarios, o sea, de todo este sistema de salud. Esas son cosas que en tiempo de pandemia han sucedido. Bueno, y por último quiero decir que nosotros como campesinos y campesinas nos sentimos fuertes en esos tiempos de aislamiento porque yo les decía, bueno, la comida antes se quedó acá perdiéndose y pues necesitamos, yo creo que establecer un sistema de articulación con la gente de las ciudades porque esto no puede volver a pasar. ¿Sí? En otro aislamiento tenemos nosotros como campesinos que tener la posibilidad de entregar esos alimentos a la gente en las ciudades que se estaba muriendo de hambre y que estaba pasando necesidades y la comida perdida. Sí, y frente a este panorama tan preocupante que nos describes y en relación a todo el trabajo que han hecho desde el CIMA, ¿cómo podría analizarse la situación de las políticas públicas del gobierno frente al campo? ¿Qué consecuencias pueden analizar? ¿Qué podrían esperarse o cómo va esa lucha si es que se puede esperar algo? Mira, Clara, que precisamente en estos días estamos en una interlocución con el gobierno nacional a través de una oficina del Ministerio de Agricultura, tratando de desarrollar un artículo que quedó fruto de la minga o del paro del 2018 en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el artículo 253, donde obliga a este gobierno a elaborar una política pública para el campesinado. ¿Por qué en Colombia no se había elaborado una política pública para el campesinado? Porque sencillamente el gobierno desconoce al campesinado como grupo cultural con derechos diferenciales. El gobierno colombiano no quiso firmar la declaración de las Naciones Unidas de noviembre de 2018, donde se reconoció al campesinado y otros pobladores rurales como sujetos de derechos. No firmó ni en la Comisión de Derechos Humanos, que se votó primero, ni luego en la Asamblea. Y ahora cuando nosotros le preguntamos al gobierno nacional, a agentes nacionales del gobierno nacional que por qué no firmó, ellos dicen que no firmaron porque se ponía en riesgo las inversiones y todo el programa de minería, de privatización prácticamente que hay en los territorios, ¿sí? O sea, porque tenían que someter a todo el país a consulta previa, que eso es lo que les da miedo. Es decir, nosotros interpretamos que ellos tienen la convicción de que los territorios campesinos donde nosotros habitamos son de ellos y que ellos tienen derecho al agua, tienen derecho a los minerales que hay debajo de nuestras fincas y que tienen derecho a entrar y salir, a cometer abusos con la población campesina que ahí habitamos. Esa es una cosa que nosotros ya la hemos vivido y nosotros hemos defendido con nuestras guardias campesinas y hemos defendido con nuestra movilización y acciones de incidencia la vida campesina. La política pública para el campesinado hoy no existe, está en elaboración. Mira que cuando nosotros hablábamos yo tuve la oportunidad de ser vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, una mesa de negociación nacional con ministerios, bueno, incluso con el presidente Santos en ese entonces, y nosotros
En ese entonces demandábamos que se construya una política pública para el campesinado. Habían unas respuestas. Uno, que no se sabía qué cosa era campesino. Ellos no sabían, no tenían un concepto de campesinado. Pero además de no saber qué cosa era campesino, ellos no sabían cuántos campesinos había en el país. Y hubo que hacer unas acciones de incidencia, por ejemplo, como la tutela 2028 del 2018, donde obligaron al Estado colombiano, y la demanda que nosotros hicimos de la ley Sidres en el 2018, donde la Corte Constitucional declaró que el campesinado era un sujeto de especial protección, los obligaron a ellos, al gobierno nacional, a establecer un grupo de expertos, un grupo de académicos y de funcionarios del Estado y un representante académico del campesinado, o sea, no campesinos, para que ellos den el concepto de qué cosa es campesino. A nosotros no nos dijeron, bueno, ustedes hagan un concepto de qué es ser campesino. O sea, porque pues ellos seguramente piensan que nosotros somos inválidos intelectualmente y que nosotros no sabemos construir cosas, bueno, de construir conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, sin embargo, bueno, eso se hizo, es un concepto que ya lo emitieron a través del CAN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y también se obligó al DANE a contar al campesinado. Unos instrumentos censales a través del Censo Nacional Agropecuario, de la encuesta de hogares, todo eso. Hace como unas 3 semanas nos entregaron los primeros resultados. En Colombia vemos 12.300.000 y algo de campesinos. Y de esos el 36% viven en las ciudades. Mira que en las ciudades hay gente que se reconoce como campesinos y campesinas, ¿sí? Es decir, nosotros somos todavía el 28% de la población que campesina, el 28% es población campesina, Entonces, mira que la política pública para el campesinado apenas está en construcción. Es decir, en Colombia, el Ministerio de Agricultura tiene una política agraria para las grandes empresas. En las interlocuciones que nosotros hacíamos con el gobierno nacional hasta el 2018, Ministerio de Agricultura, ministro de Agricultura en ese entonces, el doctor Aurelio Iragorri, ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, y después doctor Rivera. Nosotros les decíamos, reconozcan la economía campesina, porque la economía campesina le aporta al país. Mire que la economía campesina hoy está en condición de criminal, y es una agricultura criminal para ellos, porque cuando se saca los quesos desde las fincas a vender a los cascos urbanos, si no van con el registro INVIMA, los decomisan la leche, decomisan las semillas, decomisan el pollo, que porque no lleva los registros ni los sellos que demandan unas categorías y unas exigencias igual que si fuera una producción transnacional para la exportación. Nosotros les hemos dicho, mire, es que de eso han vivido nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, mucho más saludable que nosotros, y entonces, ¿por qué nos van a exigir si es una alimentación culturalmente adaptada, y de eso nosotros estamos viviendo? ¿Por qué nos van a exigir sellos para la panela que nosotros consumimos en la vereda? Entonces, mire que es una economía criminal. Por eso nosotros le decíamos al gobierno, reconozca la economía campesina, porque la economía campesina no es ilícita. Pues allí se quedó. O sea, ellos reconocen la producción agraria de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, de los productores de La Palma, de Fedegan, de Facenda, del señor Álvaro Uribe Vélez, porque son billones de pesos que ellos les entregan como subsidios a esa producción. Pero el campesinado, bueno, que perdónenme la expresión, ¿no? El campesinado que se joda, ¿sí? Y nosotros, sin embargo, seguimos resistiendo y les seguimos aportando. Eso es soberanía alimentaria, que el otro rato preguntaba Clarita. Nosotros le seguimos aportando más del 60% de la comida que consume este país a un precio que no
que no devuelve las inversiones y el trabajo que nosotros El hacemos. trabajo. Más o menos el 70% de nuestra riqueza se queda en los intermediarios. Es decir, de lo que nosotros producimos únicamente nos reconocen el 30%. Entonces, mira Patricia, Gustavo y Clarita, en eso de las políticas públicas estamos en eso, en esta, yo creo que la próxima semana tendremos otro nuevo encuentro con la Mesa del Cauca, donde está el CIMA, donde está PUCSOC, bueno, donde está ANSOR, donde están otras organizaciones, CNA. Estamos haciendo en este momento la preparación del documento para hacer la confrontación de ideas al gobierno nacional de lo que nosotros estamos demandando sea una política pública para el campesinado, ¿sí? Bueno, Listo. pregunte. Gracias, Robert. Robert, ay, cuéntanos por qué de esa audiencia del 23 de marzo y cuáles fueron los resultados, Robert. Sí. Bueno, teníamos el corazón en la mano hace 2 días, ¿no? Hace 2 días, sí. Todos. Porque, sí, porque, pues, o sea, como ustedes saben, el gobierno, la fiscalía, ¿no? Y el CTI, pues nos encarcelaron a 3 compañeros, a Adelso Gallo de Arauca, Teófilo Acuña del sur de Bolívar, y yo, Robert Daza, de acá del departamento de Nariño, pues nos tuvieron 5 o 6 días, nos tuvieron en la cárcel. Me parece que eso fue como el 18 de diciembre, desde el 16 de diciembre hasta el 22. Y de allí siguió como un proceso, ¿no? Entonces, el 22 de diciembre, la jueza de control de garantías de Pasto no aceptó las tesis de la fiscalía, que nosotros éramos un peligro para la sociedad y que nosotros deberíamos estar encerrados en una cárcel porque pues éramos una amenaza para las comunidades donde vivíamos. La jueza, con la iluminación que le dio la Virgen de la Playa, como siempre yo tengo la confianza, no aceptó esas tesis y nos dejó defender en libertad. Cada mes teníamos que estarnos presentando. Y ahora el martes, el juez segundo de garantías, porque la fiscalía apeló, también del municipio de Pasto, lo iluminó mucho más, seguramente, bueno, toda esa energía que se generó alrededor de nuestra detención, esa energía buena y positiva, ¿no? De reconocimiento de la labor de liderazgo, no de 1 ni de 2 días, sino de décadas. Como yo les decía, yo vengo más o menos en este liderazgo campesino desde el 85, desde 1985, y desde mi juventud, ya tengo 56 años. Y igualmente a Teo, ¿no? Igualmente a Delso. Sí, entonces todo ese reconocimiento que hicieron las comunidades acá en San Pablo, en las veredas la gente hizo fila para firmar listados de actas donde la gente reclamaba que yo debo estar en libertad como líder, que me reconocía. Firmó hasta el comandante de la policía que me reconocía acá, el cura párroco. Sí, bueno, entonces, o sea, sí, o sea, de comunidades internacional, bueno, comunidad internacional que nos han visto a nosotros en la vía campesina, que nos han visto en foros internacionales, en giras. O sea, daban cuenta de nuestro liderazgo. Entonces, o sea, yo creo que toda esa fuerza y ese reconocimiento obraron, digamos, en el juez para que felizmente el día martes, anteayer, yo creo que al filo de la 1 de la tarde, él revocara esa sentencia que hizo la señora jueza y dijera, bueno, no necesitan ustedes estarse presentando, sino que ustedes ya se defienden en libertad. Es decir, ahorita estamos esperando es a que algún día pues haya una audiencia donde la fiscalía presente pruebas, y, o sea, porque lo que presentó fueron acusaciones, sí, fueron acusaciones y no ha presentado pruebas. Estamos esperando esa audiencia para que pues se cierre el caso y ya quedemos totalmente en libertad, ya en la condición de ciudadanos y ciudadanas libres. Mientras tanto, seguimos haciendo el liderazgo campesino. Mire, Patricia, que eso fue una cosa que pues, o sea, nos obligó a nosotros, a mí sobre todo, a cambiar de vida. Nosotros hacemos un trabajo calladito, como decimos nosotros. Es un trabajo casi que se queda en el invisible.
Esa es la labor del campesinado y esa es la labor espiritual, o sea, por eso nosotros somos espíritus. Nosotros no hacemos alborota, no hacemos propaganda con el bien que nosotros hacemos. Entonces, mire que a nosotros nos obligaron, por lo menos a mí, a qué es hacer una página web, creo que se llama, donde yo no tenía Facebook, por ejemplo, me obligaron a sacar Facebook. No tenía Twitter, no tenía Instagram y me tocó de sacar esas páginas. O sea, ¿para qué? Para demostrarles el diario vivir de un líder que vive en una vereda, que trabaja la agricultura, que hace trabajo social, pedagógico, de enseñanza, de convivencia con niños, niñas, jóvenes, señoritas, con personas adultas, que hacemos trabajo de capacitación, de siembras y de compartir, ¿no? De construir experiencias. Hoy estamos en la construcción de la red de cuidanderos y cuidanderas, como le pusieron los compañeros y compañeras, de semillas y de transición a la agroecología de acá del macizo colombiano. Y estamos nosotros en este momento, iniciamos con una escuela en una finca, con una escuela que se llama de Pensamiento y Acción Campesina, que es una escuela para el cambio climático. Allí estamos recuperando las semillas y estamos nosotros haciéndole un seguimiento, investigación. Mire que los campesinos hacemos investigación, no solamente los académicos, haciendo investigaciones del impacto del cambio climático sobre esas semillas, porque nosotros, los espíritus de la tierra nos han dicho que tenemos que garantizarles comida y agua para las futuras generaciones y que el cambio climático va a ser difícil porque las condiciones climáticas van a cambiar. Y si las condiciones climáticas cambian, las siembras, las cosechas van a tener problemas. Entonces nosotros, mire, ese es el trabajo que estamos haciendo acá. Y pues algunas cosas de ese trabajo yo pues las estoy publicando ya a través de videos, de fotografías, de mensajes, a través de esas redes. Por eso ahorita ustedes me ven activo en las redes, porque me obligaron prácticamente a cambiar de vida, ¿sí? Me obligaron a cambiar de vida. Entonces, pues hoy estamos con la seguridad pues de estar en libertad, de no estar haciendo esas presentaciones, pero pues tenemos que nosotros estar atendiendo algunos requerimientos de la justicia. Por ejemplo, ahorita antes de conectarme con ustedes, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde con una juez de control de garantías de Bogotá, donde la Fiscalía, bueno, y el CTI, bueno, requirió a la jueza para hacer control de la extracción de la información que ellos sacaron de los elementos que nos incautaron a nosotros cuando nos detuvieron y en el allanamiento donde me sacaron a mí del apartamento de mi hija, que fue los celulares y a mí me cogieron unas memorias de trabajo, ¿no? O sea, donde yo tenía, pues, o sea, todo el trabajo de esto de agricultura, bueno, todo eso, pues afortunadamente pues eran copias, ¿no? Y pues no me afectaron porque si no, pues, o sea, me hubieran afectado bastante, ¿no? Porque ese es el registro que yo llevo del diario vivir, ¿no? Entonces, estamos en esas, Patricia y Gustavo, pues ahorita disfrutando de la libertad. Y lo que decía Gustavo, mire, es importante. El sábado me entrevistó un periodista y ese periodista, pues un periodista bastante incisivo y crítico. Él me decía, bueno, Robert, me decía, usted tiene que demostrarle a su gente campesina que no la está engañando, que usted no es guerrillero. Tiene que demostrarle, usted, me decía, usted cómo les garantiza, cómo les demuestra que usted no es subversivo como está diciendo la fiscalía, porque la fiscalía algo le habrá a usted visto, por eso lo acusa, ¿sí? Entonces yo le decía a este periodista, le decía, mire, es que yo no les tengo que demostrar nada a nadie. Sí, o sea, mi vida ha sido pública, 35 años de liderazgo y cuando a mí me detuvieron, o sea, toda esa romería que hubo de gente para firmar, decir, bueno, yo doy testimonio de que lo conozco, senadores, obispos, curas, bueno, el comandante de policía, bueno, tanta gente del nivel internacional, ustedes que ayudaron tantísimo también a mover eso. Decía, mire, yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Mi vida habla por lo que yo soy,
porque mi vida así no ha sido, bueno, tan pública como ahora lo es, pero siempre ha estado a la luz de la gente. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué la fiscalía, por qué el fiscal no manda o no viene acá a la vereda a preguntarle a la gente si a mí me han visto armado alguna vez? O si Así a es. mí me han visto alguna vez poniéndole el revólver o el arma en la cabeza a la gente para que salga a los paros, ¿sí? Entonces, mire que nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie de lo que somos. O sea, la gente sabe qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que nosotros somos, porque nosotros no andamos en la clandestinidad, nuestra vida es cotidiana, nuestra vida es pública. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, un poco como lo que ha quedado en claro ahorita ya después de esta audiencia que hubo ahora el martes, anteayer, 23, y sí. eso fue precisamente lo que el juez en su sabiduría recogió a la luz pues del derecho, sí, o sea, porque él no se está saltando el derecho, él lo hace todo, digamos, argumentado en derecho, y nos dio a nosotros la razón, y esperamos a que, pues, cuando se haga esa audiencia ya de condenatoria, o pues, o sea, allí donde nosotros ya salgamos, se cierra el caso para nosotros. Ay, gracias. Realmente escuchándote, Robert, se da uno cuenta que Colombia lo que tiene son grandes líderes, personas como tú que tienen en la cabeza el país y que saben qué soluciones reales se pueden aportar para resolver los graves problemas de Colombia. Recientemente se viene hablando de unir los movimientos alternativos, de convergencias populares y sociales, con miras a presentarse en el tema de elecciones hacia un próximo año, particularmente lo que es denominado como el pacto histórico. Yo quisiera conocer tus opiniones, tu visión. ¿Qué piensas tú de todo eso? Bien, Gustavo. Sí, o sea, es importante ese tema, ¿no? Es importante porque es un tema que abriga esperanza, o sea, crece como esperanzas en el pueblo colombiano. En este momento, la gente, la mayoría de la gente está que no aguanta más y que estalla. Yo creo que se necesita tener una alternativa y una propuesta que pueda sacar a través de la vía pacífica las soluciones y los cambios que necesita el país. Y yo creo que el pacto histórico es precisamente esa propuesta. Mm, pues nosotros hemos venido participando ya, ahorita pues ya con más fuerza, porque yo estaba como en esa encrucijada, decía, bueno, del martes, bueno, si el martes nos encarcelan, pues entonces yo qué hago, pues yo no me voy a poner a hablar, no me voy a poner a hablar mucho del pacto histórico, a pesar de que pues, o sea, ya nosotros veníamos trabajando. Pero ya, digamos, o sea, con esa decisión, inmediatamente yo puse de perfil, bueno, estoy con el pacto histórico. Yo creo que el pacto histórico es una oportunidad para construir ese país que necesitamos como Colombia, ese país posible que necesitamos como Colombia. Yo sobre todo desde el liderazgo campesino he venido insistiendo que el campesinado tiene que estar allí como protagónico de ese pacto histórico, no como personas, sino como propuesta como propuesta de país, digamos, o sea, como propuesta estructural de país. Porque miren que con el campesinado hay relación de los problemas estratégicos, digamos, y de los problemas nodales que han generado la guerra en este país. Por ejemplo, el tema de la tierra. Por ejemplo, el tema del extractivismo. Sí, o sea que el extractivismo, por ejemplo, todos los megaproyectos fueron la base de sustento de todo el paramilitarismo, porque ellos necesitaban correr a la gente de los territorios campesinos para ir a implementar esos megaproyectos. Y miren los resultados, o sea, los millones de personas campesinas que hemos sido desplazados y los millones de tierra que le robaron, que ahora están en manos de empresarios y mafiosos. Entonces, mire, esos son temas estratégicos para el país. Por eso nosotros decimos el campesinado debe quedar allí. Una cosa que estamos llamando la atención
es que nosotros debemos estar no únicamente como personas, sino como ideas y propuestas. Porque en todo escenario oficial, incluso los escenarios a veces populares, como decimos nosotros acá en Buen Pastuso, nos han dado pensando a nosotros la vida campesina. Reciente, digamos, en la Constitución del 91 no estuvimos y nada pasó para el campesinado, quedó, digamos, o sea, prácticamente, digamos, en el olvido, como si no existiera. Por eso tenemos problemas graves de reconocimiento. En la negociación de La Habana, el campesinado no estuvo allí para hablar, para decir, y sin embargo, casi de los 4 capítulos que salen allí importantes tienen que ver con el campesinado. ¿Por qué no escucharon al campesino? Mire, esto es lo que somos, esto es lo que queremos y esto es lo que se puede, esto es lo que se puede hacer. Entonces, hoy en este pacto histórico nosotros estamos demandando que las propuestas campesinas deben ir con carne y hueso y con voz a la construcción de ese pacto histórico. El pacto histórico nosotros no lo estamos viendo únicamente con la posibilidad de llevar a Petro a la presidencia y con la posibilidad de llevar una bancada de senadores y senadoras alternativos. Porque si se lleva una bancada de senadores y senadoras alternativos que no conocen, que no saben del tema campesino, pues igualmente, pues, o sea, van a sacar cualquier cosa que seguramente no sea lo que le convenga al campesinado, por muy alternativos que la gente sea. Entonces tienen que estar allá la gente que conocemos la problemática. Allá tenemos que estar la gente que conocemos la problemática hablando. Eso es lo que demandamos del pacto histórico. Ya nosotros estamos en trabajos de reuniones, de empezar desde los liderazgos a planear, bueno, cómo nosotros hacemos este pacto histórico. Y lo que nosotros estamos diciendo es, ese pacto histórico tiene que hacérselo en contacto con la gente, es decir, en asambleas, reuniones. No tiene que ser un pacto histórico de líderes y lideresas, por alternativos que sean, por demócratas y por de izquierda que sean, no puede ser únicamente de personas, o sea, tiene que ser el pueblo pensando en Minga, diciendo qué es lo que quiere como nuevo país. Así es. Excelente. Robert, en todo tu trabajo, en lo que yo he visto ahora que estás activo en redes, hay un aspecto muy importante para mi punto de vista, y es que, bueno, yo soy profesora hace más de 20 años. Para eso tuve que pasar por la academia, por la universidad, por la maestría, pero en este momento realmente yo quisiera tener tu sombrero para quitármelo, porque veo que eres un verdadero pedagogo en tu territorio. Y ese ha sido uno de los trabajos que más has hecho durante todo este tiempo que yo me he visto en las redes, el trabajo de la pedagogía por los territorios. Quisiera saber cómo es este trabajo, cuál es el objetivo central, qué has logrado con esto, cómo lo financias, si vas caminando de territorio en territorio o si hay alguien que te ayuda en esto. Ajá. Allí es donde la fiscalía dice, el ELN es el que les financia ese trabajo. Mira que bueno, o sea, esto de la pedagogía, nosotros acá, bueno, digamos, es como una confluencia de prácticas ancestrales de enseñanza. O sea, nosotros recibimos como todo ese legado de los abuelos y las abuelas, cómo ellos enseñaban sobre todo a la niñez. O sea, cómo ellos criaban los hijos y las hijas. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad acá también de tener el contacto con los pueblos indígenas, de cómo ellos construyen, que es la construcción en minga. Pero la minga no es únicamente la minga de las manos, sino la minga del pensamiento también. Sí, entonces, esa ha sido como una práctica, de enseñanza, aprendizaje, y nosotros recogimos una propuesta que es muy conocida ya, pues a nivel mundial, que es la metodología de campesino a campesino y de campesina a campesina, que tiene unos principios del aprender haciendo, bueno, del intercambio de saberes, es decir, de la democratización
del saber, ¿sí? Del pensamiento. Ya los maestros no son los depositarios del saber, ¿sí? Los técnicos, los profesionales no son los depositarios del saber. Esa cosa nos tocó de empezarla a derrumbar porque mire que la Revolución Verde, ellos colocaron el saber únicamente en los ingenieros agrónomos, en los veterinarios, en los técnicos, es decir, en los doctores. Y usted campesino no piensa, usted campesino reciba la receta y haga. Usted campesino no puede determinar nada porque usted no sabe. Los que sabemos somos los que desarrollamos. Nos decían, no sé, porque yo soy ingeniero agrónomo de la agricultura científica, ¿sí? Entonces, bueno, los que no han ido ni siquiera a la escuela, ¿qué van a saber? ¿Sí? Entonces, mire, que con esa metodología de campesino a campesino, se le dio el valor del conocimiento a las prácticas tradicionales y ancestrales que son las que están en el territorio y que son las que tienen la certeza de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el territorio. Porque lo que se hace como técnicos se hace extraído de un laboratorio, extraído de unos diseños experimentales descontextualizados de la realidad de los territorios. Y entonces, o sea, para contextualizarse de la realidad de los territorios, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Con humildad, aceptar que la gente de los territorios sabe más que uno, o bueno, por lo menos digamos igual que uno, ¿sí? Y entonces ese compartir de saberes, ese conocimiento de saberes, es lo que hace que puedan arraigarse los procesos de cambio, se puedan arraigar los procesos de cambio. Entonces, mira que esa es como toda la pedagogía que nosotros hacemos. Por eso nosotros, las aulas de clase son en las fincas, los campos de práctica son en las fincas y toda la escuela que nosotros desarrollamos y la universidad que nosotros desarrollamos la hacemos en las fincas. Yo tengo un compañero que él tendrá que por ahí creo que tiene primero de primaria, pero es un gran agroecólogo. Y él es el que está administrando ahorita la finca que se llama el DINDE, donde estamos haciendo la escuela de ideación pensamiento, ¿sí? Él a veces de manera sarcástica dice, pues aquí recibimos a los doctores, dice, porque ellos se van a estudiar 20 años y aquí vienen a aprender. Buenísimo. Así, sí, se van a estudiar 20 años y aquí vienen a aprender, dice él, ¿sí? No, porque allá llegan tesitas de maestría, de doctorado, bueno, a preguntarle a él cómo hace y tal cosa, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces mire que digamos, son como las prácticas pedagógicas que nosotros hacemos. ¿Cómo resolvemos nuestro diario vivir? Pues nuestro diario vivir lo resolvemos con gestiones que hacemos desde la organización, ¿sí? Entonces, cuando de por ahí de vez en cuando nosotros logramos capturar, digamos, logramos coger algún proyecto, pues con ese proyecto resolvemos algunas cosas de apoyo económico, por ejemplo, en este caso para mí. Sí, o sea, como persona, pues no, yo no soy el único, o sea, hay muchísimos profesionales y muchísimas mujeres profesionales. Hay más mujeres ingenieras agrónomas, agroforestales. Mi esposa es ingeniera agroforestal, pero nosotros no derivamos nuestro sustento de la profesión. Nosotros no somos profesionalizados de la agricultura. Nosotros trabajamos en la finca. Nosotros acá sembramos café, nosotros acá cosechamos café, transformamos el café en la planta de café alto, vendemos nuestro cafecito y con esa cosecha, pues, o sea, nos sirve a nosotros para pagarnos algunos pasajes, para andar, para caminar la palabra y estar en tanta parte, ¿sí? Pues a veces nosotros vivimos como ajustados, ¿no? Ajustados porque a veces no tenemos no tenemos para un transporte, nos toca endeudarnos, pero pues esa es la vocación, ¿no? Esa es la vocación. Yo cuando apenas salí de la cárcel ahora en diciembre, me entrevistaban, bueno, y me decían, bueno, que esta pregunta que hace Clara, ¿sí? Yo le decía, mire, eh, yo siento que tengo una vocación que me la ha dado Dios y mi mamá me dio la posibilidad de estudiar con tantos sacrificios y de ser profesional con tantos sacrificios. Entonces lo que yo estoy haciendo es atender ese llamado de Dios
y devolverle a la sociedad, es decir, a mi mamá, o sea, el esfuerzo que ella hizo, siendo, digamos, como soy. Es decir, poniendo al servicio de la gente todo esto que yo he aprendido. Muchas gracias, como para complementar. No. Lo que te pregunta Clara, sabemos que, o sea, lo que nos cuentas, las dificultades que hay con el trabajo que realizas, con la estigmatización, que inclusive bromeas, pero que es realmente Dramático. Dramático. por el Sí. país, personas son estigmatizadas y si trabaja por la gente, inmediatamente es guerrillero. Entonces, ¿cómo ese liderazgo social, ese liderazgo como líder campesino, a pesar de esas dificultades y de esa estigmatización? Perdón, Mauricio, la pregunta es ¿cómo qué? Sí, ¿Cómo se fortalecer cortó. el liderazgo social y en especial el liderazgo campesino, a pesar de esas dificultades, de la estigmatización? O sea, la gente por miedo, por la estigmatización, hay miedo, hay dificultades, hay muchas cosas. ¿Cómo crees que se puede fortalecer el liderazgo campesino? Ya. ¿Cómo se puede Que se fortalecer? Sí. cortaba, sí. Sí. Bueno, Mauricio, mira que yo creo que sobre el liderazgo y el fortalecimiento del liderazgo, nosotros tenemos que ubicarlo como en periodos de la historia, ¿sí? Acuérdate que en el 70, más o menos, principios del 80, todas esas luchas campesinas de la NUC fueron fuertísimas, grandes, ¿no? Sin temor. Sí, ahorita ya la mayoría de estos líderes pues son abuelos, ¿no? Luego, bueno, toda esa persecución que hubo, esa matazón, como decimos nosotros, y luego, bueno, que eso fue, que tuvo como colofón toda esa época triste de Colombia, que fue el paramilitarismo, ¿no? Ciertamente cuando entró Álvaro Uribe Vélez a la presidencia hubo bastante miedo en el 2002, en el 2000, y 2000 hasta el 2008. Personas fuimos desplazadas, mi esposa y yo nos tocó de irnos de acá de San Pablo, porque estábamos en la lista de los paramilitares que llegaron en esa época acá. Varias veces amenazada mi esposa, bueno, llamados, tenemos que vivir nosotros como en ese ambiente, ¿no? Como en esa zozobra. Y eso, claro, la estigmatización también, digamos, o sea, como estrategia y como práctica política desde los partidos tradicionales y desde la derecha, desde las fuerzas militares, eso causa impacto dentro de las comunidades, ¿sí? La ventaja que nosotros tenemos es que la gente nos conoce de toda la vida. Y no únicamente yo he sido víctima digamos, de estos montajes, sino gente de la misma comunidad. Aquí en el municipio de San Pablo, yo creo que hace unos 2 años, o bueno, menos, por ahí un año, hicieron un operativo espectacular, bueno, de película, con helicópteros, gaula y todo eso, y se llevaron a un señor de ahí del casco urbano, que es dueño de una tienda, que es dueño de un granero, decimos acá. Y luego nosotros lo vimos por la noche en la televisión como jefe de finanzas del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. Y claro, o sea, la gente dijo, pues, ¿de dónde Don Hilde pues va a ser guerrillero? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Ah? Y claro, después lo tuvieron que ir devolviendo, pero sin embargo lo tuvieron 6 meses encarcelado. ¿Sí? Entonces, mire, hay esos antecedentes, digamos, esas cosas tan, digamos, burdas, bueno, como dice la gente por acá, balurdas, que la fiscalía, que el sistema de justicia ha hecho, inculpando a gente honorable, totalmente inocente, y que muchas veces, por ejemplo, como Don Hilde, que ni siquiera hacía parte de alguna organización social, pero que una persona reconocida en el municipio, ¿sí? O sea, por su tienda, por su granero. Entonces, mire, hay ese tipo de cosas y la gente ya sabe cuando hay personas, bueno, que están metidos en torcidos, como decimos nosotros acá. Cuando la gente está metida, digamos, en cosas ilícitas. Entonces, mire, que esa estigmatización, nosotros la hemos logrado superar
con el trabajo diario, con enfrentar, digamos, de frente, o sea, no corrernos. Lo que nosotros hicimos, presentarnos antes a la fiscalía, estarnos presentando ahora a la fiscalía. ¿Sí? Cuando hay una amenaza por las emisoras, la denuncia a los entes que tienen que investigar, los comunicados a través de las redes sociales. ¿Sí? Y entonces eso ha ido también dándole seguridad a la comunidad, ¿sí? Dándole seguridad a la comunidad de que nosotros tenemos que creer en nuestros líderes y lideresas, ¿sí? O sea, porque cuando a un líder o a una lideresa lo matan o lo encarcelan, a pesar de que nosotros decimos somos colectivos, pero sí las organizaciones sufren, digamos, debilitamiento, sufren debilitamiento, ¿sí? Entonces, o sea, eso lo hemos ido combatiendo con todo ese trabajo que se hace a diario, ¿sí? Y que la gente participa, pues si ya son labores sociales, como se dice, pues que la gente participa diariamente y estamos en esa convivencia, ¿no? Estamos en esa convivencia porque nosotros no somos líderes importados, o sea, nosotros no vivimos en las ciudades ni vivimos fuera de los territorios, nosotros somos parte de la misma comunidad, ¿sí? Y por eso es que la gente pues se moviliza y nos defiende como nos ha defendido. Excelente. Dale. Qué tristeza y qué injusto es de verdad, como ustedes, los líderes campesinos que trabajan por todo nuestro país y que no son reconocidos y que además, en vez de ser reconocidos, son atacados, como dice el gobierno. Ponía dos ejemplos al principio que uno dice, y sabemos todos que el Estado no tiene humanidad, falta humanidad, cuando en este año de la pandemia hay poblaciones que no tienen derecho a la salud y tampoco lo de la educación, como decía lo del internet, que son pequeños detalles porque sí plata sí hay. Y la corrupción esté o no esté la pandemia, siempre ha existido, pero lo vimos que durante la pandemia hubo más corrupción y eso es falta de humanidad, o sea, es terrible lo que está pasando en Colombia. Decíamos que el Estado desconoce al campesinado, pero es que el Estado desconoce también a los indígenas, desconoce también a las negritudes, desconoce a las mujeres, desconoce a los estudiantes, desconoce los asesinatos de líderes sociales, desconoce definitivamente a todo el pueblo colombiano. Entonces, ¿cómo nosotros como pueblo no desconocer este trabajo de ustedes, no desconocer todo lo que está pasando en Colombia y cómo unirnos? No sé cómo si es con el pacto histórico que están proponiendo, con otras maneras de seguir luchando, pero ahora conocer esto ante la opinión pública, ante el país, que despertemos. O sea, miramos cómo los líderes sociales, los líderes campesinos trabajan por nuestro país, trabajan por un cambio. Apoyemos cómo nos unimos para que cambie esto, que no son unos poquitos los que nos gobiernan siempre y que tenemos que salir a marchar o a pedir limosna, digamos así, sabiendo que es nuestro país, nuestro territorio. Entonces, como para despedirnos y de verdad gracias por aceptar nuestra invitación, muy interesante todo lo que nos cuentas y te damos de verdad un abrazo grande fraterno aquí desde Francia. Un mensaje a todos estos colombianos, al Pacto Histórico, a Colombia, de qué tenemos que hacer para un día unirnos y por fin tener el país que soñamos, digamos. Bueno, un primer mensaje es que no se dejen creer de mentiras, ¿no? Porque hay mentiras que las estructuran muy bien y pues las ponen a rodar a través de los medios de comunicación, las mismas instituciones del Estado y los mismos políticos tradicionales, pues son los que las comunican, digamos, y les hacen creer a la gente, al pueblo colombiano, esas mentiras. Por ejemplo, como esta mentira del castrochavismo, o como esta mentira de que si gana Petro o si gana alguna otra persona que no sea de esa clase política tradicional, Colombia se va a volver una Venezuela. O que bueno, que se va a entregar el país a las FARC o que se va a entregar el país al ELN, ¿sí? O sea, ustedes se dieron cuenta que por ejemplo, ahorita las FARC
ya desmovilizada, participó en elecciones, creo que fueron 52.000 votos los que sacaron en su lista al Senado, me parece. Con 52.000 votos, pues no sacan ni alcalde de una ciudad intermedia, ¿sí? Entonces, a menos, o sea, a través de eso van a poder llegar, van a poder acceder al gobierno nacional, ¿sí? Entonces, mire que hay ese tipo de cosas que a través de los agentes de propaganda, digamos, o sea, de estos que se han convertido directores de noticieros, ¿no? De noticieros y de medios de comunicación. Por ejemplo, la directora de Semana, la actual directora de Semana, el director de Blue Radio, el director, bueno, este otro muchacho Vélez. Bueno, el Morales, sí, o sea, que ellos ya no son periodistas, ellos son propagandistas y no son imparciales, sino que ellos siempre están con el morbo y están siempre con, digamos, o sea, con la inquina, sí, o sea, frente a personajes políticos que no son del agrado de ellos, pues, o sea, porque son alternativos, sí, o sea, ellos están defendiendo abiertamente un país de privilegios para una sola clase, una sola clase en el poder, que es la que lo tiene, que es la que lo tiene al país en la ruina, sí, o sea, más de 200 años. Ellos tienen, digamos, como la cara de echarle la culpa a la guerrilla de los males del país. La guerrilla no ha gobernado este país. Ellos han sido los que lo han gobernado por más de 200 años. Así es. No ha estado ni una sola vez ni una sola vez en el gobierno. Entonces, o sea, los que han llevado a la ruina son ellos, ¿sí? Y ellos, o sea, tienen la virtud y tienen, digamos, o sea, eso sí tienen ellos, hay que reconocerles que ellos tienen esa capacidad de hacerle creer a la gente que las cosas malas son buenas, ¿sí? Y se han aprovechado de la miseria y de la ignorancia de la gente. ¿Por qué a Uribe, por ejemplo, lo defiende tanta gente pobre? Porque Uribe supo utilizar recursos del Estado para darles limosnas, es decir, mantenerlos a ellos vegetando, sobreviviendo y mantenerlos entre la miseria, digamos, y la muerte, y, o sea, con esos subsidios de familias en acción y la gente, bueno, ante el hambre que reciba un subsidio, ve a esas personas como las personas que les están resolviendo su necesidad. Y entonces se las ganan a través de eso. Eso es una cosa perversa, ¿sí? Es una cosa muy perversa que ellos hacen, ¿sí? O sea, porque están jugando con la dignidad, con los derechos de la gente. Entonces, o sea, una recomendación, Mauricio, para no alargarme, es que no podemos nosotros creerles a esos noticieros de televisión que manipulan tanto la información. Y otro mensaje sencillo, sí, sencillo. No perdamos la esperanza, porque ellos juegan también a que la gente pierda la esperanza. Cuando nosotros perdemos la esperanza, nos ponemos en manos del más poderoso, por perverso que sea. Sí, por perverso que sea. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Ese pacto histórico es la esperanza, por eso yo les decía, la esperanza de la transformación y del cambio. Está difícil un poco como la unidad, pero pues, o sea, yo creo que esto es como la condición de los seres humanos, pero al final, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, a pesar de todo el genocidio, se ha ido avanzando en representatividad. En esta legislatura, que se tiene como 48, me parece, entre, digamos, alternativos, o por lo menos, digamos, que fungen de alternativos, muchos de ellos, se tiene, digamos, una oposición que nunca antes se había tenido. Y por lo menos ahora, así no se los juzgue ni se los condene, se ha tenido la capacidad de llevar a controles, a debates de control político, a gente, por ejemplo, como este fiscal Martínez, a gente, por ejemplo, como este Bribón, ¿sí? Como este Pillo Carrasquilla, así que yo le digo Carraspillo, ¿sí?
a pesar de que no haya pasado nada, sí, o sea, porque ellos tienen la mayoría todavía, pero se los pudo llevar. ¿Acaso antes se los podía llevar siquiera a enrostrarles a ellos toda la corrupción que ellos tenían? No se podía. Y aspiramos a que ahora nosotros avancemos un poco más allá. Avancemos un poco más allá. Mucha de la gente se desilusiona, pierde la esperanza y se aísla, se autoaísla. Cuando la gente se autoaísla, les está haciendo un favor a esta gente. Yo creo que es tiempo de reflexionar y de todo mundo salgamos, cuando sea el tiempo de las urnas, a rechazar a esta gente que nos tiene en toda esta situación tan crítica como estamos en este momento. Muchas gracias. Excelente. Nosotros que aquí tenemos muchas esperanzas siempre y seguimos soñando. Por eso este proyecto también del canal, porque tenemos que seguir soñando. Y cuando escuchamos personas como tú y esos mensajes, esas palabras, nos da más esperanza de seguir soñando y de seguir trabajando por nuestro país. Clarita, para despedirnos. Sí, no, pues no queda más sino agradecerle a Robert por compartir esta experiencia. Realmente siento orgullo campesino, porque mi sangre es campesina, tengo ascendencia campesina y valoro mucho este trabajo. Agradecerle muchísimo, desearle muchos éxitos en este trabajo y realmente demostrarle mis respetos como pedagogo. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Gustavo, Clarita, muchas gracias, Mauricio, y por acá la orden, ¿no? Seguramente ahorita que Patricia ya a través de WhatsApp le voy a hacer una solicitud sencilla, ¿no? Gracias a Dios por habérmelos puesto en el camino y estar conversando ahorita con ustedes. Ojalá sigamos encontrándonos. Patricia, Claro que sí, Robert, de eso se trata, de seguir creando los lazos entre estos dos continentes. Agradecerte tu tiempo, agradecer tus palabras que nos llenan de admiración y de gratitud. Y personas como tú y como la gente con la que tú trabajas son las que merecen estar dirigiendo nuestro país. Aquí cuenta con amigos que sin condiciones y de corazón te ofrecemos nuestra amistad. Bueno, muchas gracias. Y ojalá vengan algún día al territorio, acá con los brazos abiertos, la recibimos Inshallah. y lo recibimos. Sí. muchas gracias. Ajá. Igual, muchas gracias. Y bueno, Mauricio, gracias a las personas que se han conectado, ¿no? Si está por ahí mi familia, se han podido conectar, tenían problemas para conectarse, bueno, un saludo, ¿sí? Y a los Robert, compañeros y compañeras también. Sí, Robert, eso te iba a decir, no solo gracias a ti, gracias a tu familia, que hace parte de todo este trabajo que tú haces con amor, con esperanza. Gracias por tu vocación, gracias a toda esa gente linda, todas tus amistades, nuestros amigos, a esa amiga grande que también hizo este puente para que estemos acá, para poder contar siempre contigo. Gracias por existir y gracias por darnos esa esperanza, tú y tu familia y los amigos. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bien. Hasta pronto. Estamos para el próximo jueves, gracias. Hasta el jueves, adiós. Y guardando silencio, y de tu mano.